Valeria es una víctima y así es como hay que tratarla. Su familia ahorita no se ha pronunciado y está en todo su derecho legítimo y es algo que cuestionaron también. Se sabe que también se han filtrado mucha información que está propia dentro de la carpeta de investigación que no tendría que ser. A ella la privan de la vida el martes por la tarde, según el comunicado de la Fiscalía, alrededor de las 6:30 de la tarde, y 2 días después ya teníamos análisis de todo tipo. Y dice que fue una de las personas que aparecen en el video. Esa foto me escandalizó. De verdad me dijo como un hueco, un vacío de frente. Aquí estamos. Pues si no tengo nada bueno que decir de una persona que no conozco y que no conocí, pues mejor me quedo callado o callada. Pero sí las líneas de investigación tienen que ser fuertes. A mí me preocuparía un poco, Fabi, te soy honesta, el hecho de que quizás... Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. Este va a ser un episodio distinto a los que les hemos presentado porque en esta ocasión, más que una entrevista, tengo una plática con Eren Trujillo, quien es una abogada penalista, y queremos hablar del asesinato de una mujer que fue transmitido en directo y en vivo. El tema o la inquietud que tenemos es el poder abordar algunos aspectos relacionados a cómo se está dando el manejo de la información y la comunicación en este caso. Entonces, nos invitamos mutuamente a compartirlo públicamente para poder presentar elementos que consideramos que tendrían que tenerse en cuenta por parte de quienes opinan y acusan de manera directa sobre este hecho. Entonces, lo que van a ver ustedes es eso, una plática entre dos mujeres abogadas que piensan que hay que hacer algunas pausas cuando está de por medio la privación de la vida de una mujer, hecho que la comete en automático en una víctima. Así es, Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Noches, días, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Buenas todas. Bueno, sí. Pues muy sorprendida en cómo se ha dado las horas siguientes y la rapidez y la cantidad, el volumen de información que hay en torno al asesinato de Valeria Márquez. No sé tu primer sensación, pero la mía es como de mucha sorpresa, ¿no? Como que creo que ni siquiera necesitaríamos dar más detalles del video al que nos estamos refiriendo, porque creo que quien esté viendo esto va a tener la imagen completita. Y es más, hay secuencias, hay análisis del video, hay un juicio ya también mediático que concluye, depende quién cuente la historia, quién es responsable de este asesinato. Entonces, la primera cosa que a mí me llamó la atención es como esta manera tan rápido de llegar a culpables. Sí, y sobre todo, bueno, de entrada es un hecho lamentable como todos los feminicidios en nuestro país. Creo que también es un reflejo de muchas cosas que están mal, de muchas lagunas incluso que hay en la ley en cuanto a regulación en estas plataformas tan grandes donde en cuestión de segundos ya se está recompartiendo y recompartiendo algo que es tan delicado. Y es el reflejo también de muchas situaciones de impunidad, de desconocimiento, de revictimización, de cosificación hacia las víctimas, porque probablemente para la gente quizás que no es abogada diga, no es una víctima, pero jurídicamente ella tiene la calidad de víctima. Tan es así que se inicia una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de ella. Entonces, jurídicamente ella es una víctima. Sin embargo, se han emitido juicios fuertísimos al respecto, cosificándola, estereotipándola desde cómo se veía, de cómo si se dedicaba a tal cosa, incluso señalando parejas de dudosa procedencia, sin pruebas. Entonces, como este cúmulo de información, Fabi, bombardea a mucha gente, pero no en sentido positivo. De pronto siento que se está mal informando, lejos de informar y crear conciencia. Sí, a mí me pasó lo mismo. Esta manera o esta ligereza con la que algunas personas no solamente expresan su opinión, que eso tendría que estar protegido
como una de las libertades básicas con las que contamos las personas, pero también esta oportunidad de lucrar y generar contenido morboso que no aporta, porque creo que tendríamos que distinguir. Una cosa es hablar del suceso, ¿no? Que tendría que ser esa posibilidad de poder hablar de algo, tendría que estar cubierta por nuestra libertad de expresión, pero luego tendríamos que saber que la libertad de expresión, como cualquier derecho, pues no es absoluto, hay límites. Y entonces este caso nos invita también a eso, ¿no? A que pensemos qué límites tiene el hablar de la manera en la que hablamos de las personas. Sí. Y luego está la otra parte que a mí me parece que también es muy delicada, y es la parte que lucra y que comercializa con la imagen del segundo exacto en donde se ve cómo ella pierde la vida. Bueno, no la perdió, se la quitaron. Sí, incluso ahí aplica perfectamente la ley Ingrid. O sea, recordemos que la ley Ingrid tiene el precedente de justo estar recompartiendo esta información delicada y esta información fuerte de un hecho delictivo como un feminicidio, y que se estuviera recompartiendo en medios de comunicación, o que incluso propia autoridad, en su momento como pasó con ella, se compartiera, volvieron a aplicar esta misma situación, porque lo ponen de manera gráfica. O sea, se ve exactamente el momento. Algunos medios se preocuparon como por cubrirlo, otros por ya cortarlo, pero de primera instancia todo mundo tenía acceso a ese video con la información y la imagen de manera explícita. Desde ahí ya aplicaría como esta ley, ¿no? Y de pronto encontramos esta laguna, insisto, tan grande, porque tendrían que ya empezar los legisladores a regular, sobre todo los que son creadores de contenido, youtuberos, que dicen, ahorita me cuelgo de esto para generar likes, y entonces aparte genero información falsa, porque eso me va a dar más vistas, pero aparte revictimizo, pero aparte nuevamente cosifico. De pronto, pues a nosotros, y que aunque esté este candado en TikTok de pronto, porque sí te regulariza TikTok así de contenido que no sea de acuerdo a las políticas, te lo bajan. Sin embargo, aquí todo mundo estuvo hablando de una víctima, todo mundo opinando, cuando es totalmente revictimizante. Entonces tendría que haber ahí ya una legislación en puerta, porque las redes sociales es lo que tenemos ahorita como medio de muchas cosas, Fabi. Incluso hasta para litigar ya casi es todo a través de medios de comunicación, ¿no? Sí, es sin duda una herramienta que tiene un alcance masivo, inmediato, y que es muy difícil de controlar, ¿no? Pero sí tendríamos que pensar también, creo, como sociedad, además de como autoridades, ¿qué podemos hacer para generar conciencia de cómo darle también un buen uso? Yo creo que aquí hay dos grupos. El de las personas que deliberadamente no les interesa de ninguna manera ni quién era ella. Es decir, a quien no le interesa ni siquiera que de lo que estamos hablando es de que matan a alguien, de un crimen. ¿No? Y que lo que quieren es comercializar, lucrar, volverse conocidos por estar transmitiendo el contenido. Por eso yo insistía, creo que es importante, ¿no? O sea, una cosa es hablar del tema, y hay muchas maneras de hacerlo, y cada quien decide. Hay maneras respetuosas y hay maneras totalmente irrespetuosas, pero otra cosa es la utilización que se da a ese contenido, ¿no? Entonces creo que hay dos grupos. El de las personas que dicen, esto es una oportunidad, y entonces generan contenido a partir de estar fragmentando esos segundos o estirándolos, ¿no? En el mayor tiempo posible. Yo veía, porque es inevitable. Eso también hay que decirlo. No se puede controlar, no hay cómo parar esa difusión. Pero vi un video en donde incluso llegan en este alargamiento y en este zoom de la imagen hasta identificar supuestamente a la persona que dispara en el reflejo del ojo de la víctima, ¿no? Entonces está eso. Y luego creo que hay un grupo de personas que no son conscientes de lo que están haciendo. O sea, creo que ahí no hay dolo, no hay mala fe, pero eso no quiere decir que estén cometiendo conductas que creo que tendrían que escandalizarnos. Entonces yo lo primero que diría es, estamos ante
una mujer a la que asesina fríamente, a punto. Y eso le da la calidad de víctima. Así es. ¿No? Y ya después tendríamos que pasar, creo que a otro nivel en donde digamos, tenemos que entender que nuestra apariencia y nuestro contexto no nos hace culpables de la comisión de un crimen. No somos culpables por cómo nos vemos, ni en dónde nos desempeñamos. Nada, eso no justifica que nos quiten la vida. Sí, justo. Yo siempre he dicho, la moralidad de la víctima no se discute. Ni siquiera es un supuesto, un tema para que en juicio sea utilizado. Incluso los abogados que intenten hacerlo se van a topar con un juez que muy probablemente se los va a hacer saber. Entonces, sí creo que tenemos que crear conciencia de qué significa ser una víctima, porque la ley no dice, si tú te dedicas a un ramo, entonces la ley sí te va a proteger, pero si no te dedicas a lo que para mí moralmente es correcto, entonces la ley no te va a proteger. Esto no es así, porque justo es crear estereotipos, es crear juicios de valor. El feminicidio, a diferencia de otros homicidios comunes, tiene un contexto social, cultural y de una relación de la víctima, el victimario, o la víctima, la victimaria, porque sabemos que puede ser mujer a mujer. Entonces tendríamos que entender todo esto para darnos cuenta justo que existen grupos que tú podrías pensar que no son vulnerables. Ejemplo, una chica que se dedique a un ramo de comercio sexual, cuando para la perspectiva de género y para la ley es más vulnerable que a lo mejor otra chica que no esté en ese escenario, en esas condiciones. Entonces, atendiendo esto y analizando esto, pues entendemos que emitir un juicio de valor por pensar o creer, porque visualmente decimos, es que ella parece o se dedica a, porque ni siquiera es parece, se dedica a esto, ¿por qué tan joven y ya tenía un negocio que tenía? Bueno, es que eso no importa jurídicamente. ¿Qué es lo jurídicamente importante? Que hay una víctima, que hubo un feminicidio y que hay que analizar y tener muchas líneas o quizás una sola línea de investigación que es lo que importa la verdad histórica del hecho. Sí, es que parecería ser, no sé si a ti te queda esa sensación, Sí. pero a mí, después de estar viendo toda esta información que es interminable, infinita, de opiniones y de personas diciendo y señalando y mostrando, haciendo como peritajes, ¿no? Sí, claro. Fast track, me queda esta sensación de que no se entiende que el problema, cuando tú haces eso, es que le quitas importancia a lo importante. Y lo importante que tendría que escandalizarnos es que privaron de la vida a una mujer de 23 años en su lugar de trabajo. Todo lo demás tendría que ser parte de una investigación. Y ayer que platicábamos en modo abogadas de cómo se tendría que manejar esto, decíamos, bueno, creo que es importante que la gente sepa que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de crímenes, que el hecho de que una persona decidiera transmitir información de su vida personal y compartirla en redes sociales no le da permiso a las demás personas para que opinen de todos los aspectos de su vida. Así es. ¿No? Especialmente los que son más sensibles, como la vida privada. Yo he visto que hay gente que se puso a buscar información, pues no sé de dónde, bueno, de las propias redes de donde se pudo, y están incluso exhibiendo información de terceros y haciendo afirmaciones que pueden derivar en tragedias, porque eso genera la percepción de que todo está clarísimo. Y depende quién cuente la historia, lo que tiene claro, ¿no? Entonces, nosotras decíamos, a ver, los hechos, lo que sí está, lo que está claro, es evidente, y además no se puede negar, pues es que estaba una joven mujer transmitiendo un video en vivo, hablando de lo que le estaba pasando, y que menciona personas, hay otras personas al menos una mujer más que aparece en el video, y luego está este acto criminal, ¿no? Y luego viene otro acto que ya involucra a una de las personas que aparecen, que también a mí me parecía como
súper delicado, ¿no? El señalamiento que hacen de si hizo lo que hizo, que fue apagar el video, entonces eso la vuelve culpable. Sí, porque justo creo que a la mayoría de la sociedad nos apasiona toda esta parte de la criminalística, sobre todo la criminología, y lo que vemos en la pantalla grande pensamos que es igual en la práctica de la vida real. Entonces, un poco le jugamos a soy el juez, soy el perito, yo determino balística, y de repente digo, pues, somos todólogos, ¿no? Ya con este juicio de valor, con decir, yo creo que fue la amiga, y ya están haciendo un señalamiento propio, cuando nos guste o no la ley es clara. Ahorita es la presunción de inocencia la que va a regir a todos y cada uno de los que estén ahorita en calidad de testigos, o si la fiscalía determina que están en calidad de investigados. Entonces, sin embargo, ya se había dictado una sentencia, o ya se está dictando una sentencia sin todo este cúmulo de pruebas que se necesitan en contra de sus amigas o su colaboradora. No sabemos si sí o no, las propias líneas de investigación lo tienen que dar. Pero también es un poco, Fabi, el pensar que el derecho en México, el derecho penal, se ejerce como vemos en la pantalla grande, como vemos en estas películas del abogado del diablo, y que el derecho estadounidense es así, su sistema criminal es muy distinto al de nosotros. En nosotros no prevalece tanto una testimonial, por ejemplo, sino aparejada de una prueba objetiva, que es cómo voy a acreditar lo que estoy diciendo. Estados Unidos tiene, pues, obviamente un jurado, que es gente de la población que delibera también. Nosotros no. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que entender que incluso este video que se circuló tiene un tratamiento especial para llevarlo e incorporarlo a un juicio. No es nada más como es el día de la audiencia, juez, aquí está, mire, se lo presento. No, tiene que pasar por un perito especializado en cibernética con una cadena de custodia determinada para que después ese se pueda incorporar en la etapa procesal correspondiente. Otra cosa, por ejemplo, aquí la parte de las videograbaciones, cámaras, telefonía, sábana de teléfono, todo el protocolo que a ella, incluso de necropsia, se le tiene que practicar. Manejo de la escena también. Manejo, ese es fundamental, Fabi. Sabemos que muchas veces se llega a contaminar. En este caso, pues no sabemos realmente el tiempo exacto en el que llega primer respondiente o ya propiamente fiscalía, y se preserva o no este lugar de los hechos, que es el lugar del hallazgo, que va a ser el mismo, y que va a ser el lugar de intervención para los peritos. Entonces, toda esa escena que se ve, que es prácticamente su salón de belleza, su estética, va a ser donde van a tener que trabajar los peritos, con fotografía, con todo esto. Veía que estaban filtrando una foto donde este es el último lugar. Esa foto me escandalizó. De verdad me hizo, me dijo como un hueco, un vacío de frente. Aquí estamos. Sí. Claramente esa imagen, que es no sé si te referías a esta, del vaso Sí, de Starbucks que se queda con la bebida a la mitad, ¿no? Y el mensaje es, ni siquiera lo recuerdo exactamente porque de verdad Sí. que me choqueó mucho, pero era como con una música tristísima como de ya no te vas a poder tomar, o ni te acabaste tu bebida, Sí. o no sé qué, ¿no? Ese es el impacto y el poder que tiene, y tenía muchísimas reproducciones. Sí. Y a mí, o sea, desde el punto de vista emotivo, ¿no? Pues claro que conecta, y el enojo, la tristeza. No necesariamente todas las personas están, mucha gente piensa que se lo merecía, ¿no? Sí, por lo justo. que platicábamos. Ahorita me gustaría Sí. que hablamos de la revictimización, pero yo decía, esa imagen no pudo salir del video que todos o que muchas personas vimos, ¿no? Y que está ahí disponible. Esa es una toma distinta de un elemento distinto. Sí. ¿Quién permitió, quién tomó fotos de la escena del crimen? ¿Quién tomó control de ese lugar? Y eso ya te da información jurídica, que es el ángulo desde el que nosotros estamos conviviendo con esta historia, que dices, algo está mal ahí. Sí, es que incluso veía que pseudo, y digo pseudo porque yo soy más de ciencia que de pensamiento mágico, videntes y clarividentes, y que es que estoy canalizando a Vale y está diciendo que, dije, a ver, no dimensionan que esto
daña durísimo a la familia, que hay víctimas indirectas, que hay papá, mamá, hermanos, no lo sabemos porque en este punto desconozco, pero inevitablemente a su familia le va a afectar. Entonces, que también para colgarse digan, es que yo escuché, porque canalicé, porque en las cartas me dice que, o sea, y que la gente lo compre y lo crea, y lo único que están haciendo es retroalimentar, digo, no sé si sea falso, cierto, desconozco, pero es revictimizante propiamente. Y esta foto que se filtra, a ver, primeros respondientes son los que están obligados, sabemos, a resguardar, a acordonar, y son los que muchas veces entorpecen porque toman fotografías, porque están recompartiendo, porque no aseguran bien el lugar. Y yo entiendo que esa fotografía muy probablemente no tuvieron más bien el sigilo de haber puesto incluso algo para cubrir el interior, porque como es en una plaza, cualquiera se puede asomar o desde cierta distancia ya con los celulares le das como el zoom y te da quizás la toma, ¿no? Entonces no tuvieron a bien, eso fue cosa de fiscalía propiamente y periciales y quien sea, ¿sabes qué? Mira, pon una cartulina. Suponiendo que la hayan tomado de afuera. Pero no excluye que la pudieran tomar de adentro, ¿no crees? Y lo mismo como Ingrid, se estuviera recompartiendo para hacerlo más morboso, decir es que nos gusta ver sangre, nos gusta, a los que los tenemos que estudiar, los que estamos dentro del medio, pues lo tienes que estudiar y no es agradable, de verdad, tener que estar viendo este tipo de escenas que propiamente como abogado o abogada estudias. Pero esto desgraciadamente alimenta el morbo y el morbo es lo que vende. Y es de lo que se están agarrando ahorita creadores de contenido. Es delicadísimo. Delicadísimo porque no están, desde ese punto, no están teniendo el cuidado de no revictimizar por parte, ejemplo, del Estado. Decir, tapa todo, cubre todo, que no se alcance a ver ya nada. Y sobre todo cuidar que los servidores públicos no estén tomando fotografías y estén recompartiendo. Y mira, yo tengo la escena, Fabi, ve, aquí se ve el vaso. Jugándole de verdad al criminalista y todos ya tienen una propia teoría del caso, pero todos ya determinaron que fue tal, que fue tal. Bueno, y sentencias. Hay quien ya tiene Sí, la sentencia. Ya tiene todo, incluso digo, híjole, hicieron mejor el trabajo que cualquier fiscalía y es solamente por un juicio desde lo que yo pienso, siento y opino. Desde ahí está saliendo toda la información. Sí, poner el foco en los elementos morbosos de la historia le quita la atención a lo que es verdaderamente importante y que creo que, insisto, que tendría que escandalizar. Así es. Y es que una mujer pierde la vida a plena luz del día. Y sí, lo que tenemos es todo un espectáculo de... Sí. En redes sociales. A ella la privan de la vida el martes por la tarde, según el comunicado de la Fiscalía, alrededor de las 6:30 de la tarde. Y 2 días después ya teníamos análisis de todo tipo. Incluso hay quien dice que fue una de las personas que aparecen en el video, porque de los 2 segundos en los que se advierte que aparece, se desprende todo un análisis de cuál tendría que ser el comportamiento de una persona que no es responsable, ¿no? Cuando la realidad es que existen muchas maneras de manejar el impacto y el shock que puede causar el que tú veas cómo están matando alguien enfrente de ti. Y eso no tendría que excluir que esa sea una línea de investigación. Pero de ahí a llevarlo a lo que han hecho muchos creadores de contenidos, a hacer un señalamiento directo, inequívoco de que esa es la persona responsable, me parece que es súper delicado, porque además hay quien se lo cree. Sí, y porque aparte justo, digo, porque estamos suponiendo, porque tenemos realmente poca información, y cuando incluso a veces tenemos la carpeta como abogados, nos es complicado porque llegamos a tener hasta 3 teorías del caso. ¿No? ¿Qué es la teoría del caso? Lo que, digamos, la película que pasó, ¿no? Entonces, con mucho más razón teniendo tan poca información porque apenas se iniciaron las líneas de investigación. Sin embargo, cuando ya señalas a alguien y estás diciendo, fue ella, fue él, tú no sabes también el daño que le estás generando a esa persona en el caso de que no haya sido. Claro. Entonces, también están generando un daño a un tercero por acusar de algo que no sabes. Y no sabes si al final del día incluso la propia persona decida terminar con su vida. O sea, ¿cómo va a afectar esto psicológicamente?
porque solamente se cree, se especula, se piensa, porque es que creo que se pelearon, toda la línea, o sea, todo lo que hay es especulación y eso es subjetivo. ¿Qué va a ser? Insisto, el objetivo es qué pruebas tengo científicas para poder determinar. Entonces, como nadie tenemos esas pruebas más que solamente las va a tener fiscalía, no podemos ahorita emitir un juicio y decir, fue esto. Aunque pensemos, ejemplo, tú y yo, y que lo hemos platicado, yo creo que fue esto, ¿no? O creo que pasó así, pues no podemos emitir porque es muy delicado. Y más, ejemplo, creadores de contenido que llegan a tener muchísimos seguidores y entonces que la gente que lo sigue se compre esto y se vaya recompartiendo y recompartiendo y recompartiendo. Y llega un punto en el que incluso se entorpezca la línea de investigación. Porque ¿qué va a pasar? Suponiendo que Fiscalía tiene otra línea de investigación, suponiendo que Fiscalía va a hacer bien su trabajo, ¿no? Y resulta que dicen, no fue el culpable tal, tal y tal a quien están señalando, sino tal, van a decir, Fiscalía no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que tuvo que haber sido así, porque faltó esto, porque faltó aquello. Ese es el problema del desconocimiento y la falta de conciencia. Creo que aquí debería aplicar el de no pueden ya emitir información mientras esté una línea de investigación abierta tan delicada y tan reciente. Y no imputar a personas. Exacto, de manera justo. directa y tan categórica. Sí, justo. Y también no centrarse, tendríamos que aprender como sociedad a no Sí. centrarnos en las características de las víctimas. Así es, Porque eso le quita la responsabilidad a los agresores. así es, Y lo vuelve un asunto de tenía la culpa. exactamente. Ella lo buscó. Si se viste, volvemos a esa etapa de la vida en donde si se viste de tal manera, si hace esto, pues entonces se expone a que le pase lo que Claro. le pasó, ¿no? Y esta parte que mencionabas del dinero y de la afirmación, que también parecería ser que tiene como antecedente un peritaje financiero de que hay quien afirma, asegura, sostiene y a partir de eso genera convencimiento de que ella no podía tener por sí misma la propiedad, si la tuviera, no sabemos si era propietaria, Así es. pero aunque lo fuera, ¿no? Hay quien sostiene que no podía, solo porque tenía 23 años. Sí. Cuando hoy hay creadores de contenido mucho más jóvenes, de contenidos y creadores en general, Sí. Espectaculares, jóvenes que facturan millones. Y también lo que se sabe de información pública, gracias a todo este trabajo de FBI que está haciendo mucha gente, pues es que ella tenía muchas colaboraciones con firmas y con marcas. Así es. Y ese sector en el que ella se desempeñaba, que es el de la belleza, pues funciona a partir de contrataciones y hay mucho dinero de por medio. Y esto no quiere decir necesariamente que no haya podido ser otro el móvil, pero sí nos tendría que hacer reflexionar sobre el tipo de afirmaciones que hacemos, ¿no? Es que sabes que creo, Fabi, que se ha normalizado tanto el que, ejemplo, si tú vas a ser novia de alguien que pertenece a la delincuencia desigual, te vas a morir. Es algo ya tan normalizado que lo vemos tan común y no porque sea o sea, porque lo veamos normal quiere decir que esté bien o porque incluso cualquier chica decida de propia voluntad estar con alguno de ellos va a ser igual a este resultado. No sé si me voy a entender. O sea, el hecho de que ella decida escoger la pareja que escoja o tener la pareja que tiene no justifica que la priven de la vida, si sea en apariencia jurídica para algunas cosas muy malo, pero a lo mejor para otras no. Entonces, he escuchado y veía también tantos comentarios que decían, es que este tipo de mujeres que tienen este tipo de parejas terminan así, como si ya tuviera que ser una fórmula matemática en de uno es 1 más 1 son 2 y es igual a este resultado. Me parece que es parte también de una revictimización y de cosificación, decir es que tú no cuentas, es que tú no vales porque te lo merecías. Te lo merecías porque como ante mis ojos no eres una profesionista con un título universitario, si no te dedicas a esto o tienes un salón o pones extensiones, pues entonces para mí tienes como sociedad un valor menor a lo mejor al de uno profesionista y es justo parte de la revictimización que se está ejerciendo sobre ella y sobre cualquier chica que quisiera estar en este ambiente o estar en este rubro del que sea. O sea, no tendría que ser así.
Y suponiendo que Sí, claro, que lo porque sea, sabemos, ¿no? ¿no? Sí, eso no nos consta, ni quiénes eran los No. exnovios, ni si tenía novio. Han hecho análisis Sí, también de sus presuntas parejas, ¿no? Y de ahí se infiere que están vinculados al narco. Y creo que esto nos tendría que también hacer reflexionar sobre la gravedad que tiene la normalización con sí, la que entonces vemos este tipo de asesinatos, ¿no? En una entidad, además, que está internacionalmente en los titulares de los medios de sí, comunicación, derivado de un hallazgo también muy reciente sí, de un lugar en donde encontraron fosas y cocinas sí, de exterminio de personas, ¿no? Entonces, hay todo un contexto generalizado de violencia que no puede llevarnos a justificar de ninguna manera así es. que si una joven en esas circunstancias pierde la vida es porque estaba Sí, o estaba involucrada en conductas delictivas o estaba vinculada a sí, personas que cometían delitos. En sí. todo caso, esto tendría que ser el resultado de una investigación. Tiene que ser sí o sí investigado con perspectiva de género, con protocolo de feminicidio, con todo este cuidado y rigor que hay, incluso ya pronunciamientos internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, propios amparos que tenemos, Mariana Lima, Campo Algodonero, las víctimas de Juárez, o sea, todo este cúmulo que nos lleva a juzgar e investigar con perspectiva de género implica justo que la propia fiscalía tampoco tenga estereotipos de, ay, pues mira, porque a veces son los que más revictimizan como autoridad. Entonces, obviamente ya está la victimización por parte del propio perpetrador o perpetradores, más la de la sociedad, más la del Estado, que no les, en contra de las víctimas indirectas, que insisto, son la familia de ella y de ella misma que no puede estar ya para alzar la voz y defenderse de todos los pronunciamientos que se están haciendo al respecto. Habrá muchos otros que digan, "No, yo lo hago porque sí quiero justicia", pero creo que más en su mayoría ha sido tendencia y qué triste que esto sea tendencia y que se llene de likes y no que cause indignación o pronunciamientos de, lejos de decir algo malo, pues si no tengo nada bueno que decir de una persona que no conozco y que no conocí, pues mejor me quedo callado o callada. Pero sí las líneas de investigación tienen que ser fuertes. A mí me preocuparía un poco, Fabi, te soy honesta, el hecho de que quizás en algún momento se le dé carpetazo o se quede volando la investigación como Devani o como tantas, más que en su momento se han viralizado y después se les da carpetazo porque ya pasó este furor de la noticia y se quedan como este índice de impunidad. No. Sí, justo era parte de lo que platicábamos ayer, ¿no? Que queríamos poner el foco en la importancia que tiene poner los ojos en la investigación Sí. y en la actuación de las autoridades. Porque de lo que estamos hablando, y yo insisto y voy a Sí, insistir, es de una víctima, así es. ¿no? A la sociedad no nos corresponde cuestionar su moralidad, Así no al es. menos en público, Sí, ¿no? Creo que podemos convivir porque es una noticia sí. alarmante, sí, pero eso no nos autoriza a hacer señalamientos, a exhibir a terceras Así personas, es. y eso distrae la atención de lo que tendrían que estar haciendo las autoridades. Y ahí entramos a este terreno que dices de las fiscalías. De entrada, la preservación de vida Así del es. lugar de los hechos. Muchas de las escenas del crimen se alteran y por tanto se contaminan porque los equipos periciales de las fiscalías y de los policías científicos, cuando los hay, ni siquiera tienen los recursos para ir con los materiales que se necesitan para poder hacer acordonamientos, Sí, resguardos. resguardos, paredes para aislar a curiosos y demás. Y eso tendría, creo que, escandalizarnos tanto como el que
la gente vio en vivo y directo cómo privaban de la vida a alguien que no es la primera vez. Quizá podemos hablar después de otros asuntos similares. Creo que en este caso lo que también contribuye y alimenta este morbo y esta como guillotina, ¿no? Esta palaza pública que quiere ya resolver el culpable. Ahí es donde te decía, yo no sé si la gente quiere tener la razón de quién fue quien la mató o que se encuentre la verdad jurídica. Porque si estamos interesados en la verdad jurídica y en que se esclarezca el homicidio y presunto feminicidio de una mujer, ¿no? Que murió en condiciones de violencia y eso es un hecho que no está en duda. Bueno, yo vi a alguien que decía que cuestionaba incluso la pérdida de la vida. Sí. Decía que no, y hacía un análisis, y decía que no, que vieran bien el video y lo paraba, y decía, no, esto es una simulación de que perdió la vida, ¿no? Y esa teoría seguramente va a cobrar apoyos y seguidores, y después se dirá que ella vive en otro lado y que tenía que irse del país, ¿no? Quizá también podemos, a manera de resumen, quizá hablar de las teorías conspirativas que ya se han hecho y de las sentencias a las que se han llegado, ¿no? Pero yo quería insistir en esta parte de las fiscalías, porque muchas veces, y tendría que preocuparnos y escandalizarnos, muchas veces no hacen la preservación o el aseguramiento del lugar y de los elementos porque no hay recursos, y entonces ponen lo que pueden, pero otras veces es por falta, porque no saben, y tendría también que preocuparnos, ya sea que no tengan recursos para hacer su trabajo, o que no quieran hacerlo, o que no tengan capacidades, habilidades, conocimiento para hacerlo, que no quieran hacerlo, esa es otra, ¿no? Pero eso, lo primero, no sé si viste una imagen también, en donde hay un cartel, yo quiero pensar que eso es falso. Está la fachada de cristal del salón de belleza en donde ocurrieron estos hechos, ¿no? Claramente no está ninguna protección que impida que se vea al interior, claramente no, pero está pegada una cartulina, con masking tape, con a mano que dice el número de la carpeta de investigación. Digo, no tengo elementos para decir que es falso, pero yo quiero pensar que eso es falso. Es que aquí también influye otra cuestión en la que creo un poco y justifico un poco el hecho de que la sociedad dice, como sé que Fiscalía no va a investigar y no va a hacer bien su trabajo, y que justo Fiscalía de Jalisco pues ha quedado a deber muchísimo, ¿no? Se sabe, se conoce que pues parte de estas omisiones gravísimas que han hecho y que es un estado que ahorita está sobrepasado por la violencia en muchos aspectos. Creo que de pronto la sociedad dice, ¿y si yo ejerzo mejor esta facultad como ciudadano? Porque sé que Fiscalía no lo va a hacer, porque hay precedente y mal no está, ni mentira no es. Entonces, de pronto Fiscalía pudo haber dicho, esta zona resguardada porque está bajo un número de carpeta de investigación. Y en un estado de derecho donde sí se ejerciera el resguardo de los datos preservados de las víctimas y de las carpetas, diría, no pasa nada, sé que no se va a hacer mal uso. Desgraciadamente en nuestro país hay precedentes donde, bueno, tienes el número de carpeta de investigación. Ahora, ¿qué tanto Fiscalía vas a resguardar la información de esa carpeta? ¿Quién va a tener esa carpeta de investigación? Porque si la tienes aventada como todas las demás y vas cambiando de turno, hoy llega Fabi, pero mañana llego yo, pero al rato llega tal, y todo el mundo ya tenemos acceso a la carpeta. Y se empieza a filtrar, se sabe que también se han filtrado mucha información que está propia dentro de la carpeta de investigación que no tendría que hacer. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a tener como esta certeza jurídica de decir, no se va a filtrar nada, todo está bajo resguardo? Yo tengo mis dudas, porque vas a ver, Fabi, próximamente van a decir, ya se filtró, ejemplo, espero no, la sábana de llamadas y las testimoniales de no sé quién, y se le recabó entrevista a no sé qué, y se tomaron fotos de las periciales. Yo espero de verdad que por su propio bien jurídico, me refiero, no estén filtrando al rato las fotos de la necropsia o las fotos de todo el protocolo que se le tenga que hacer, porque bueno, ya hay sanciones para servidores públicos, pero no hay precedentes donde realmente se sancionen a los servidores públicos que estén filtrando información de las carpetas de investigación, porque a veces por 2 pesitos se lo venden a los medios y que se siga alimentando este morbo. Entonces,
sí no hay una certeza jurídica de que Fiscalía vaya a hacer bien su trabajo conforme tendría que ser. Ahorita, pues obviamente puede haber, ejemplo, 3, 4 personas en calidad ahorita de investigadas, porque esa es otra. Decían, ¿por qué no han girado las órdenes de aprehensión para todos y cada uno de los involucrados? Es que, insisto, no funciona así, bajo una presunción de inocencia que todos tenemos, y para pedir una orden de aprehensión a un juez de control, tienes que tener elementos suficientes que te indiquen que es la persona la que está señalando y bajo ciertos supuestos. Entonces no es nada más porque yo creo como la amiga y le dijo que hiciera tiempo, entonces ella, señoría, es culpable, necesito la orden de aprehensión. No funciona así. Entonces de pronto también la gente pueda pensar, es que no se está haciendo justicia, ¿por qué no libran las órdenes de aprehensión? ¿Por qué no hay gente ahorita en reclusión? Porque el nuevo sistema y el anterior sistema y nuestro país no funciona así. Es que la velocidad a la que va Sí. TikTok desvía la atención de lo importante. Sí. Lo importante es que hay una víctima y que hay una fiscalía que tiene una enorme responsabilidad de investigar los hechos y encontrar a la persona responsable, ¿no? Porque sí da escalofrío que alguien pueda entrar no estamos hablando de un poblado lejano, en un establecimiento comercial en donde pues hay cámaras, hay gente, hay tránsito, y el mensaje que se manda es que lo pueden hacer, ¿no? Y ahí vienen otros temas, pero bueno, poniendo el foco en la parte jurídica, legal, pues lo que tendríamos que esperar es una fiscalía que tenga la capacidad de reaccionar de manera muy rápida para evitar que se pierdan elementos que sean importantes para esclarecer qué fue lo que pasó, y que tenga además esta capacidad de poder comunicar a la sociedad avances que no comprometan la investigación ni la intimidad de la persona que perdió la vida, ¿no? Porque el hecho de que haya perdido la vida no la vuelve un objeto. Ahí todavía tiene una protección en términos de derechos, de su identidad, de su memoria. Su familia tiene también derecho a la verdad. Entonces no podemos, incluso no puede ser una justificación que como desconfío en la fiscalía, voy a hacer su trabajo. Exacto. ¿No? Eso es una suplantación además ficticia, porque tampoco es que las personas tengan las capacidades y... Sí, la experticia, el conocimiento para hacerlo. Exacto. Entonces tendríamos que estar muy exigentes como sociedad de la fiscalía, de lo que hace, incluso de a quienes citan, y no en calidad necesariamente de detenidos ni de responsables, pero hay muchísima, eso sí, lo que exhibe este caso es que hay muchísima información que tienen que incorporar a la investigación y lo tienen que hacer de manera rápida. Justo. Yo no creo que la velocidad a la que TikTok va sea la que tenga que marcar la velocidad de la justicia, pero sí el ritmo y la premura está en que hay que evitar que esto se contamine, y creo que a las fiscalías también les toca como responsables y representantes sociales de la investigación orientar y decirle a la gente: no pueden estar haciendo señalamientos que exhiban o que acusen a personas porque no hay elementos todavía. Justo, porque aparte también estaban filtrando supuestos mensajes. Dije, no, CSI se quedó corto, de verdad. El FBI les debería estar contratando, porque digo, caray, ¿de dónde sacaron? Yo pensé eso también. Dije, esa información, para mí, de pronto, como no tiene una cadena de custodia o algo fidedigno, para mí puede sonar a mentira, para solo estar alimentando que siguen saliendo cosas al respecto, ¿no? Y al final, insisto, lo delicado que es que sí puedes entorpecer una línea de investigación de fiscalía que debe traer, y muchas. Yo creo que en este caso en concreto, Fabi, son muchas las líneas de investigación que se deberían traer, porque parte de la perspectiva de género y la victimología es entender qué pasó, qué historia tenía la víctima con el victimario, o las víctimas con el victimario, o los victimarios con la víctima. Entonces aquí
hay muchísimas personas involucradas, y digo muchísimas, dentro de que la mayoría de los escenarios feminicidios son de naturaleza oculta. Es solo el feminicidio contra su víctima. En este caso fue un feminicidio en un escenario distinto, donde aparentemente hay más personas involucradas, me refiero al día, lugar y hora. No precisamente que ya sean culpables, pero entonces, a ver, se recaba la testimonial de la trabajadora, de la colaboradora, más la amiga, más cámaras, es una plaza, si hay, no sé, fotografías o alcanzaron a tomar la placa, si se fue en una moto, si se fue en un vehículo, o sea, todas esas líneas de investigación las tienen que hacer para decir, la verdad es esta. Y ojo también, por la premura y la presión mediática, que esta es otra, y lo hemos platicado muchos abogados, colegas litigantes que dicen, es que ya se está litigando a través de la presión social. Y esto puede ser un arma de doble filo, porque presionas de mala manera a la autoridad que no haga una buena investigación y a su vez a un juez que determine un fallo no correcto, porque están más a la defensiva de tengo que ejercer este fallo hablando por un juez, aunque yo no esté de acuerdo, pero porque tengo la presión mediática. Y el otro escenario también es que, ejemplo, digan, nos queda muy cómodo como fiscalía decir, pues son las amigas, fueron las únicas autoras materiales, intelectuales, bueno, materiales nos queda claro que no, pero sí a lo mejor intelectuales, fueron el medio comisivo, o sea, y que solamente existieran, ejemplo, 3 personas llevadas a juicio o 2 sentenciadas en lugar de 4 o 5, que eso es el total de las que estuvieran involucradas. Esto también es un riesgo que se puede y que puede pasar y que, no sé, no me gustaría como ver ese escenario, pero es algo que puede suceder. Por eso tenemos que insistir en que la atención tiene que estar en el trabajo de la fiscalía. Y esperaríamos que tuvieran interrogadores que sepan hacer preguntas también y que no partan de estereotipos y de inferencias mediáticas. Así ¿no? es. Sí, yo vi y también se me hizo sumamente delicado una supuesta captura de pantalla de una conversación entre la amiga que es señalada por un grupo de personas como la autora intelectual y la copartícipe que sería alguien que estaba en la estética, ¿no? Y la conversación, o sea, si tú lees eso sin cuestionarte si eso es verdad, sabiendo que es puede ser un muy guión. Fácil, exacto, sabiendo que es muy fácil producir esa supuesta evidencia, o sea, se hace en segundos. Así es. Podemos simular esa conversación o la que sea y decir que era entre esas 2 personas y nombrar, por ejemplo, a 2 contactos de nuestro teléfono con los nombres de las personas a las que queremos hacer parecer que estaban teniendo la conversación y el poder que tiene eso en el convencimiento de alguien que dice, sí, fueron ellas. Y como dices, es como un guión, así es. tal cual. Parecería ser que no deja lugar a dudas, ¿no? Y todo eso, pues, es sumamente delicado. Nosotras, eso está claro, no estamos diciendo que es o no es. Así justamente lo que estamos diciendo, vamos a cuestionarnos todo. Porque todo puede ser, y más bien hay que poner la atención en donde hay que ponerla y es en la investigación, y no caer en no revictimicemos, porque creo que hubo un cierto avance, aunque todavía, tú lo sabes, en las fiscalías una y otra vez se ve, o sea, la revictimización institucional, un poquito, algo se ha logrado, ¿no? Que las preguntas que hagan en las fiscalías, los policías, que las veces que te tengan que hacer contar lo mismo, que el que te pidan información que no es relevante es revictimización. De eso ya como que un poquito se avanzó, hay algo más de conciencia, ¿no? Pero luego está la revictimización familiar a la que se le presta menos atención. Y este caso nos da la oportunidad de hablar de eso y de llegar a la revictimización social, que creo que es en la que estamos, ¿no? De la revictimización familiar se habla menos, ¿no? Y qué es esto de que te responsabiliza si te pasó algo en el transporte público porque te lo dije. ¿Para qué te vas tarde? ¿Para qué tienes esas amistades, no? ¿Y qué hace
lo que hace pues es poner toda la culpa en la víctima. Y luego pasamos ahora a esta nueva modalidad de la revictimización social, Así es. que anula los derechos y la dignidad de la persona porque la destruye de tal manera que la vuelve alguien que era merecedor de que le pasara lo que le pasó, en este caso tal cual de Valeria, vamos a decirlo, porque a ver, el nombre de Valeria es público. Así es. La grabación se hizo desde su teléfono. Vimos lo que está en redes y que no va a desaparecer. Pero eso, aunque ella fuera creadora de contenido y parte de su contenido fuera su propia vida, no le autoriza a nadie a hablar de su muerte con tanta ligereza como para incluso hacer señalamientos e imputaciones. Y esa otra revictimización tiene un costo social muy alto, que es el que tú decías, porque incide, se vuelve una presión de tipo mediático que sí afecta el funcionamiento de la maquinaria. De por sí es una maquinaria vieja, la maquinaria del sistema de justicia. Es vieja, obsoleta, con pocos recursos, con malos elementos, con muchos intereses también. Y luego, si aparte tiene toda esta carga y toda esta presión, porque si no dan resultados rápidos, pues hay otro linchamiento mediático, pues hace que las investigaciones se vuelvan de dudosa confiabilidad. Sí, justo creo que tienen que influir diversos factores para crear una conciencia. Creo que estamos en un trance en el que hemos llegado al extremo, Fabi, de violencia en contra de las mujeres, pero también de esta narrativa de perspectiva de género conveniente, que a veces yo digo, voy a marchar el 8 de marzo, pero soy la misma que digo, ay, es que ve dónde andaba. ¿Sabes? Como este doble discurso, y a veces es más de las mujeres. Yo vi más revictimización, no sé si tú viste, igual que fue más parejo, ¿eh? Sí. Cosas horribles. Cosas horribles, o sea, al respecto, pero sí vi también como este contraste de hombres y mujeres que decían, oigan, ¿eso qué tiene que ver? Oigan, no tiene sentido. Como que sí estamos en este trance de despertar conciencia y que tiene que haber un avance todavía, que tienen que seguir existiendo programas como este de no te vamos a dar el morbo, no te vamos a dar el chisme, sí el conocimiento, poco, mucho, que a ti te pueda ampliar un poquito el panorama de cómo funciona y que te cree esta duda de que tú vayas e investigues, ¿no? Y que no te quedes errado, porque a veces uno opina desde el desconocimiento y el desconocimiento es peligroso. Es muy peligroso en las manos no correctas en una sociedad donde es una realidad que ya estamos cansados, hartos de que pues no sea un país seguro para las mujeres. No importa, porque la violencia no distingue si eres ministro de la Suprema Corte de Justicia o eres una chica que, insisto, presta un servicio en la calle o a lo que te dedicas. O sea, la violencia es violencia. Entonces, dentro de este contexto social tan fuerte que estamos viviendo, pues va a estar este inter de los que estén como a favor y los que justifiquen y los que no. Fíjate que hasta hace rato, en mi propia red social, veía que estaban haciendo el comparativo de ella con el pirata de Culiacán, o no me acuerdo, un chico que también fue privado de la vida, un youtuber o un tiktoker, y decían, es que en uno es tan bien visto y en otro no, comparando uno que es de entrada son tipos penales distintos, uno es homicidio, uno es feminicidio, pero diciendo, ¿por qué a ella sí la voltean a ver y a él no? Gente de doble moral o doble discurso. Y hay que partir del hecho que el feminicidio no es un homicidio común. El feminicidio tiene un contexto, insisto, detrás de una historia de la víctima, donde la víctima muchas veces, Fabi, no tiene las herramientas para no ser víctima. Muchas de las víctimas ni siquiera saben que lo son. Aún estas chicas estando en este medio que tienen una etiqueta que a mí no me gusta, el término buchón, o sea, a mí se me hace cosificar decirle a alguien es una buchona, pero esta etiqueta también tienen un contexto victimológico y criminológico del por qué están en cierto sector. Entonces, de pronto la gente, es que ella quiere estar ahí, es que es dinero fácil, es dinero rápido.
Puede ser de propia voluntad, puede ser que no, pero como no conocemos ese contexto de la víctima, no podríamos opinar qué hay detrás de toda esta historia que la llevó ahí. Y mucho más decir, justificar de, insisto, como tú te dedicas a esto o como te veo menos, entonces yo me siento con el derecho legítimo de decir qué bueno que te pasó, a ver si así aprenden, porque eran también los mensajes que veía, pues a ver si así aprenden, niñas, a ver con quién se meten, es que vean los novios que tienen, pero en un tono no, chicas, aguas, tengan cuidado, banderas rojas, no, sino de, pues es tu castigo, es tu consecuencia, por andar en el ambiente en el que andabas. Entonces, de pronto estos discursos son complicados. Entiendo que también la gente que no está dentro del sistema, que no lo opera, dice, pues es que no sé ni cómo, ni de qué me hablan, ¿no? Y no sé ni siquiera a lo mejor cómo es una audiencia. Yo siempre les digo, Fabi, métanse a YouTube. Hay muchísimas audiencias. Puede haber cosas que no entiendan, que a lo mejor jurídicamente digan, esto es técnico, pero de pronto siento que sí te da un panorama distinto de cómo funciona el sistema en nuestro país y desde esa parte poder emitir quizás una opinión y ser empático, saber que podríamos ser cualquiera, Fabi. Podríamos ser cualquiera, o sea, podría ser tu hija de la que estás hablando, podría ser tu hermana de la que estás hablando. Este hecho lamentable, digo, impacta más por lo que decíamos porque fue en vivo, ¿no? Porque obviamente todo el tiempo hay feminicidios de diferentes escenarios y lo que tiene de impacto es que justo toda la escena se ve en vivo y es lo que causó como que ya sabes qué pasa, pero no lo ves a lo mejor en tiempo real, quizás, y que se agarren de esto para justo decir, de aquí me agarro, voy a conseguir 80,000 likes y ya tengo, como yo hice un video, Fabi, de esto y poniéndote el video textual, ya tengo 20,000 seguidores. Sí, yo sospecho también que el hecho que motivó que generara tanta atención no era solo que fue una transmisión en vivo, sino las características de ella. Y insisto en que eso tendría que escandalizarnos, porque entonces eso normaliza que privaron de la vida a una mujer. Y todo se vuelve quién era ella, cómo se veía, cuestionar por qué tenía dinero, si es que en efecto lo tenía, porque no lo sabemos, cuestionar sus parejas, si es que las tenía, porque tampoco bueno, yo no lo sé, pero 48 horas antes de que asesinaran, de que mataran a Valeria, mataron a otra mujer. Quizá aquí vale la pena decir que la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que en México, es un horror, que en México cada día se mata a 10 mujeres y niñas. Y entonces esto me viene a la mente cuando dices, todo el tiempo pasan feminicidios, porque esto está desencadenando este espectáculo tan voluminoso, ¿no? Y decía, 48 horas antes de que a Valeria la mataran, también mataron a una mujer que estaba realizando una campaña política en Veracruz. Y ese homicidio, presunto feminicidio, porque así se tiene que investigar, no trascendió tanto. Y también quedó capturado en un video. Y también en tiempo real mucha gente lo vio porque alguien estaba haciendo una transmisión en Facebook. ¿Diferencias? Bueno, quizá no era, la entonces candidata no le estaba hablando a la cámara, que eso puede generar como un efecto, una cercanía distinta, ¿no? Pero también la gente vio en tiempo real cómo la mataron. Y esa víctima no mereció toda la atención que está recibiendo Valeria. Y pues tampoco es una atención positiva, porque tampoco es este llamado de neutral de justicia o genuino de justicia para Valeria, ¿no? Es más como parecería ser, es mucho espectáculo. Es un circo. Sí, es mucho contenido. Yo insistía en esto de no es lo mismo hablar, qué bueno que hablemos de estos asuntos. Ojalá pudiéramos hablar de todos y cuestionar y ver
qué están haciendo las fiscalías y los jueces con estos casos Sí. y cómo se está haciendo además prevención. Ojalá Sí. fuera así, pero no. Yo también veía algunos contenidos que decía, no puedo creer, era lecciones de esto, elige bien a tus amigas, hazle caso a tu intuición, no te enamores de malandros, ¿no? Y eso, aun y cuando fuera bien intencionado, porque yo no lo sé, pone la responsabilidad de la muerte en la víctima, no en el homicidio. Sí, justo es, ¿por qué le das? Me refiero a los medios, no propiamente a Valeria, porque pues ella no tiene la culpa de que se le está dando este foco. Pero ¿por qué tantas víctimas se quedan en la oscuridad? ¿Y por qué el reflector es en esto? Porque esto sí monetiza y suena horrible que moneticen a través de algo tan lamentable y tan monstruoso como es la muerte de una mujer en tiempo real, porque así es como se resume. Sin embargo, como bien dices, la candidata y nadie está hablando al respecto. Y así de tantas mujeres que ni se saben, que diario están siendo víctimas de feminicidio, tentativas de feminicidio a las que mejor les va, y se quedan en el olvido. Se quedan, ya no pasa nada. Digo, no, al principio puede sonar, y esto va a pasar con Valeria, desgraciadamente, ahorita es el furor, es la mediatización, y después se va a ir apagando, y después a lo mejor medio va a salir una noticia, pero ya no va a importar. Y al final la constante revictimización va a seguir ahí. El dolor de la familia va a seguir ahí. Su familia ahorita no se ha pronunciado y está en todo su derecho legítimo, y es algo que cuestionaron también. ¿Por qué la familia se ha quedado en silencio? Porque es su derecho, están pasando por un duelo terrible y si no quieren, no están obligados a hablar. Y entonces también lo cuestionan de, ¿pero por qué no ha salido la mamá? Pero la familia entonces, o sea, nos sentimos de repente con esta potestad, Fabi, de decir, esto sí es bueno, esto no, como si tuviéramos el poder de Dios, ¿no? De decir, yo opino que esto está bien desde lo que yo siento, creo y percibo, y no nos damos cuenta el poder de la palabra o de emitir un comentario, sobre todo en sentido negativo. Creo que también esto es un concientizar el que los creadores de contenido, Fabi, están siendo como, se están poniendo en riesgo, quizás sin saberlo, porque están siendo como muy visibilizados. Y yo escuchaba un análisis de un sociólogo que decía que nos está afectando tanto las redes sociales, sobre todo TikTok, porque todo es como en 5 segundos, donde yo te puedo mostrar una vida que estoy creando en un set, por ejemplo, ¿no? Y tú podrás decir, Lali Ere tiene una vida increíble y esa no es mi vida. Ese es el reflejo de lo que yo te quiero dar. Entonces, desde ahí tú vas a, si me llega a pasar algo con el caso de Vale, tu juicio de valor va a ser desde todo lo que tú estás viendo en una red social que muchas veces ni siquiera es real. Está pasando mucho con estos creadores de contenido que se están quizás exponiendo, ya no quizás llegando a un extremo como un femi o como una privación ilegal de su libertad, sino al constante acoso, a la constante victimización y revictimización, porque pues están expuestos al final, ¿no? Y a veces por tener seguidores, por ver comentarios, a veces es como este fenómeno también violento que yo veo mucho, y sí está afectando socialmente. Entonces, creo que también tenemos que ser muy conscientes de lo que consumimos, para qué lo utilizamos, porque también pueden ser buenísimas las redes sociales, pero si lo estamos utilizando como un instrumento hasta de odio para alguien más. O sea, como que de pronto, no sé, pudiera ser parte de este despertar de conciencia. Sí, un ex colega solía decir que el hecho de que priven de la vida a alguien con un martillo dándole un golpe en la cabeza no hace responsable o indeseable al martillo, Sí. ¿no? El martillo tiene un uso Sí y las personas deciden qué uso darle. Así es. Creo que lo mismo con las redes sociales. Creo que el caso de Valeria nos debería llamar, o es una oportunidad para autorrevisarnos qué estamos haciendo. Sí. Se vale emitir opiniones, sí. Incluso ni siquiera tienen que ser opiniones, creo que respaldadas desde una formación científica o profesional. Se vale decir yo creo, yo siento, yo pienso, yo quiero, me gustaría, sí. Siempre y cuando
no revictimices. Siempre y cuando no exhibas a personas. Así es. El poder que te da estar ante una audiencia, si tienes muchos seguidores y personas que te escuchan y que confían en ti, creo que va acompañado de mucha responsabilidad. Sí. Y en este caso, a mí lo más escalofriante es el manejo de la información que sacrifica los derechos de una víctima y que vuelve la información que tenemos disponible de ella un espectáculo. Así es, sí. Y que a costa de eso, insisto, se monetice y después se olvide, se dé carpetazo y, bueno, sí, una más. Pero mientras en este inter ya dañé a terceros, ya revictimicé y al final la víctima es la que menos me importó. Porque, digo, aquí sus abogados, si es que ya tiene asesores jurídicos, esto es importante porque la familia debe tener medidas de protección de entrada otorgadas por la fiscalía. Tuvieron que haberles otorgado ya estas medidas de protección. Si no tienen un asesor jurídico, asignarles un asesor jurídico. Y la fiscalía tiene la obligación expresa de todo el tiempo estar informando a las víctimas indirectas cómo van los avances de la investigación, porque al final es un derecho legítimo al acceso a la verdad y que se esclarezca el hecho y que se haga justicia. Entonces, esta situación ya lo tiene que tener contemplado Fiscalía, ya lo tendría que estar haciendo desde el minuto 1 que tuvo conocimiento y se inició carpeta de investigación. Y justo, pues, revisar como ciudadanos y exigir, ¿realmente están trabajando como Fiscalía? ¿No? Eso sí, es un derecho legítimo que tenemos que exigir como ciudadanos y sí crear ahí buenos precedentes, ¿no? De pronto decir, oye, Fiscalía, no estás haciendo tu trabajo y te falta esto y a lo mejor ya llevas 3 años y no has esclarecido el hecho. Me parece que este delito, Fabi, está claro dentro de que no hay una línea de investigación aún concluyente, porque hay está una prueba objetiva tangible sin saber no sabemos quién es el autor material, si es uno, si es dos, pero tienes todo para poder integrar una carpeta de manera rápida y bien hecha. A eso me refiero. O sea, no es como que la encontraron en otro escenario feminicida o estaba en calidad desaparecida o después de tantos años. Entonces, y más, porque si lo están haciendo mediático, lo van a trabajar rápido, pero insistimos que ojalá lo trabajen bien y no nada más así como, bueno, ya aquí está su línea de investigación, ya tengo a tanta gente en reclusión, ya sentencia y bye. O sea, es verdad, porque además en este caso, a diferencia de otros en donde hay que recabar información que quién sabe en dónde está y hay que buscarla, en este caso ella, al ser creadora de contenido y compartir muchas cosas de su vida personal, y al tener la imagen del lugar y el momento en el que sucedieron los hechos y al haber ahí cámaras y al estar el teléfono, que eso también es un elemento preocupante. Muchas de las cosas que se pueden estar compartiendo generan duda de quién tiene el teléfono. Sí. ¿No? Entonces, creo que la invitación sería a nosotros mismos a revisar qué es lo que estamos compartiendo y a hacer una pausa, pese a esta rapidez con la que vivimos en TikTok, y decir, porque creo que lo que comunicamos dice más o dice mucho de nosotros que de lo que estamos diciendo. Sí, claro. Y eso es muy peligroso. Sí. Porque al quitarle a alguien su calidad de víctima, lo que estamos haciendo es normalizar esa violencia que puede hacer que se termine con la vida de una mujer, como lo vimos, ¿no? Sí. Y ya tendrán que ser las investigaciones las que determinen cómo fue posible, porque ya ves que hay cuestionamiento de todo. De todos los símbolos, ya se hizo un estudio, ¿no? Sí. De los símbolos, de la calidad de los videos, de si ya es responsable alguien porque el video no se queda alojado, sino requiere que lo guardes y lo exportes, porque una transmisión en vivo no sé qué. Uh-huh. O sea, de eso, de los símbolos, que porque si le mandaron una cerda, eso significa que es muy delicado. Y yo insistiría, eso lo que hace es normalizar que se quite de la vida a una mujer. Tiene que ser una investigación la que determine y la que analice todos estos elementos, tanto del lugar como contextuales, la participación de las personas,
si había el elemento de género, si es verdad que se puede sostener que se sabía que quien la manda a matar sabía que ella estaba en un en vivo. Parecería ser obvio, pero no necesariamente. Eso no es obvio. No. Y hay quien dice, como era obvio, porque ella estaba en vivo y porque ya está toda esta maquinación y esta conclusión de que fue así, y entonces, por tanto, eso lo que demuestra es que el feminicida quería exhibir la muerte de una mujer y cómo la vida de una mujer no vale nada. Todas estas cosas tienen que ser investigadas. Y aquí hay que rescatar algo importante y recalcarlo. El tema de, ejemplo, el lenguaje corporal, yo no lo puedo llevar, eso no es una prueba para un juez, porque de pronto se piensa que yo le voy a decir, su señoría, es que vea a la licenciada Fabi, tiene la pierna cruzada, significa que entonces ella está cerrada la comunicación, es culpable. O sea, un juez me va a decir, ¿qué abogada? Retírese de aquí y usted no ejerce el derecho penal. Se tiene esta falsa idea de que su señoría, como le regalaron un cerdito de color rosa, significaba que entonces esto es igual a... Eso no es una prueba, y menos una prueba objetiva, es una especulación, pero no está basada en la ciencia, Fabi. ¿Qué es lo importante para un juez? Lo que se pueda comprobar de manera científica, que van a ser las periciales, toda la criminalística de campo, fotografía, todo lo que ya referimos. No, ejemplo, si es que ella se veía muy nerviosa, señoría, ella ya presentía su muerte, significa que, o sea, no podemos, eso no llega, eso no es una prueba y eso es ficticio, eso es ficción. Entonces, tenemos que ser muy responsables, obviamente, los que somos abogados, en aclarar esto, porque muchas veces me dicen, oye, Lick, ¿y si hacemos una prueba en grafología y grafoscopía para ver su personalidad y que él sí es culpable? A ver, no confundan peras con manzanas, y eso, insisto, está en la ficción. La vida real, en México, ese tipo de periciales se ocupan, ejemplo, para una falsificación de documento o para una firma falsa. La realidad es que esto, aunque saquen conjeturas de simbología, de que si se veía una sombra atrás, por ahí estaba viendo de, no, pues es que por ahí se ve la Santa Muerte. O sea, yo no me imagino, honestamente, y lo digo con mucho respeto, que un abogado siquiera se atreva a pronunciar eso en juicio. O sea, van a decir, de verdad, dictaminen psicológicamente al abogado porque no está apto para llevar una defensa de ninguna víctima. Sí, nos llevaría a esa época en la que tiene tatuajes, es culpable. Claro, es muy lombroso, ¿no? O sea, está feo, es igual a delincuente. No, tienen que ser pruebas científicas, cosas que se puedan comprobar. Incluso pueden estar las testimoniales, ejemplo, si estamos especulando nada más, que la colaboradora dijera, fue la amiga. Ah, ¿cómo lo vas a acreditar? Porque es un dicho. Y si es un dicho sin una prueba objetiva, entonces es chisme jurídico. Un juez así lo ve. Entonces es un poco como aclararles este panorama de, ustedes pueden tener las creencias que quieran espirituales, pensar que a lo mejor la tarotista sí está diciendo la verdad, de que la contactó, que se me hace una falta de respeto, insisto, gravísima. Pero eso no va a servir en juicio. Yo no le puedo decir, juez, yo consulté el tarot y en el tarot me dijeron. O sea, no funciona así el derecho. Los jueces, ¿cómo piensan? De manera, en teoría, tendrían que pensar de manera objetiva, a ver qué estás acusando. Bueno, los jueces no conocen la carpeta. Esta es otra, y siempre lo he recalcado, Fabi, porque se piensa que el juez previo ya estudió la carpeta de investigación. Y no, los abogados tenemos que platicarles la película y en contarles señoría, se está diciendo que Juanita mandó privar de la vida a tal, pero lo voy a acreditar con este elemento, este dato de prueba. Es así como funciona y sí es importante como resaltarlo, Fabi. Sí, pues yo estoy de acuerdo. Sí. No sé si tuvieras que concluir con una idea esta plática, ¿qué dirías de este caso? Creo que les seguiría haciendo la cordial invitación de no emitamos juicios de valor, respetemos a la otra persona en general, pero más a ella siendo una víctima. No importa lo que se haya dedicado, lo que haya hecho. Es una víctima, es alguien que ya no puede estar aquí para defenderse y merece un respeto por un trato humano a un post-mortem y su familia. Entonces, y pues que investiguen de fuentes serias, que no se dejen alimentar y retroalimentar y recompartir cosas que generan morbo y que creo que no los alimentan. Y pues es lamentable, Fabio. Yo creo que
no hay palabras para escribir quizás el dolor de su familia. Estamos en el dolor sin conocerlos. Es una más, que no debería ser una más, debería ser una menos dentro de esta estadística, pero desgraciadamente pues es el país en el que estamos ahorita actualmente. Sí, estoy de acuerdo. Yo diría 3 cosas. Desde el momento en que a ella la privan de la vida de manera violenta, o sea, ella no perdió la vida de manera natural. Es una víctima. Así es. Valeria es una víctima y así es como hay que tratarla. 2, pongamos la atención pública en lo que hay que poner, que es en la actuación de la fiscalía. Está obligada a ser impecable. Impecable y rápida, sin sacrificar la calidad que tiene y los estándares que tiene que observar. Y 3, seamos congruentes y no queramos tener la razón ni resolver en caso en 48 horas. Se tienen que hacer investigaciones, se tiene que reunir información, se tiene que valorar todo eso. No somos mejores como sociedad si nos precipitamos. Así es. Y nadie quiere estar en ese lugar. Y ojalá también nos escandalice pensar que se está normalizando la violencia. Así es. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias por platicar. Muchas gracias. Conmigo de esto, yo contigo. Yo feliz, Fabi. Nosotros con todos. Sí, hay que crear conciencia, Fabi, que nos cambie ya el chip como sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti.